aparte de la media y la mediana, recuerden que hay un tercer elemento de las medidas de tendencia central, que es la moda. Mateo Córdoba, sí, yo digo, esos zapatos están a la moda. ¿Qué significará? Que esos zapatos lo usan todos. Ah, así de simple. Señor Ullauri, dígame, ¿qué cree usted? ¿Qué es la prenda que más usan? Ya, Samantha. Gracias, Samantha. Es lo que más usan y más le gusta a la gente, en lo que más coincide su De gusto. acuerdo. Jared. A ¿Estás lo que haciendo lo más nuevo. Repite, por favor. Lo más nuevo. Lo más nuevo. Bueno. Pues sí, todas las personas que nos han contestado tienen razón. No precisamente lo más nuevo, pero sí lo que más utilizamos. Es decir, lo que la mayor parte de las personas está usando. Cuando hablamos de moda, eso significa, o al menos en prendas de vestir, eso significa moda. Lo que la mayor parte de las personas están usando. En estadística, el concepto es lo mismo, pero difiere en una cosa, ¿ya? La moda va a ser el intervalo que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Pero en un intervalo, nosotros tenemos varios elementos. Entonces, fíjese, este es el ejercicio con el que nosotros estuvimos trabajando. Lo vamos a retomar para concluir. Perdón. Habíamos calculado la media aquí. Entonces, teníamos esta fórmula de la media. Entonces, sacábamos el producto o la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, lo sumábamos y a esto le dividíamos el valor de n, siendo n el total de las frecuencias, la sumatoria. Luego calculamos la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que hicimos fue buscar la expresión n dividido para 2. Luego ese valor lo buscábamos en la frecuencia absoluta acumulada. Mire, aquí, en F mayúscula I. Y bueno, reemplazábamos los datos. Vamos hoy día a trabajar con la moda. Trabajar con esto súper sencillo. A ver, voy a ocultar estas celditas para poder trabajar. Denme un segundito. Ya, ahí estamos. Ya, listo, ahí estamos. Fíjense. Moda. La moda es igual al límite inferior más la amplitud multiplicado por y una expresión que me va a ir, profe, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? Súper fácil, fíjense. En el numerador que tenemos la frecuencia absoluta del intervalo en el que vamos a trabajar, menos la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta simple del intervalo anterior. Para trabajar con la moda, con esta expresión, lo primero que tenemos que hacer, atención, en la tabla de distribución de frecuencia tenemos que buscar cuál intervalo tiene la frecuencia mayor, pero la frecuencia simple. De estos, ¿cuál tiene la frecuencia mayor? En este caso, esta es la frecuencia mayor, 7. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con todo este intervalo. Fíjense, con todo este intervalo. Le subrayamos. ¿Ya? Aquí está el intervalo con el que vamos a trabajar. Muy bien. Y entonces, lo primero que hago es, tomo esta expresión y como ya identifiqué cuál es el intervalo con el que voy a trabajar, simplemente hago lo siguiente. Reemplazo valores en la fórmula. Y eso es todo. Primer valor que voy a reemplazar, LI, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? Señorita Polo, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? Señorita Polo, solo observe, mire. Este es el intervalo con el que estamos trabajando, este que estoy señalando. ¿Dónde dice límite inferior? Acá dice límite inferior. ¿Cuál es el valor, Joyce? 295. ¿Ya? Ese es el valor. Entonces, aquí en la fórmula reemplazo ese valor y pongo 295. Más la amplitud.
La amplitud se obtiene restando el límite superior menos el límite inferior, es decir, 300 menos 295. Entonces aquí más, ¿cuánto sería? 300 menos 295, ¿cuánto era? 5, así de facilito, qué pilas. Muy bien, vamos entonces, expresión dentro de la, ¿qué sería esto? Corchete, ¿cierto? F sub i sería la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? 7, correcto. Miren, el intervalo con el que estamos trabajando, el de azul, 7. Esa es la frecuencia del intervalo. Y esto de aquí significa la frecuencia del intervalo anterior. El intervalo anterior. ¿Cuál es? 4. Correcto. ¿Por qué? Porque este es el valor del intervalo anterior, el valor de la frecuencia. Entonces aquí yo quito esto y pongo 4. Vamos con la expresión de la parte inferior. Atención, Josué Salazar. F sub i, ¿qué valor es este? Frecuencia del intervalo, ¿cuál sería? 7. Correcto. Y nuevamente, menos la frecuencia del intervalo anterior, que en este caso, señor Ullauri, el intervalo anterior, ¿cuánto tenía de frecuencia? ¿Cuánto? Señor Ullauri. 4. 4. Muy bien. No me encendía el audio otra vez, profe. No se preocupe. Ok. Vamos con el siguiente término. Mateo Córdoba, frecuencia del intervalo, ¿cuánto es? Frecuencia del intervalo con el que estamos trabajando. Mateo. Búscale la frecuencia del intervalo que está pintado con color azul. ¿Cuál es? ¿Sí? 7. Eso es todo. 7. Préstale atención, más atento, por favor. Menos frecuencia del intervalo, aquí dice F sub i más 1. Significa frecuencia del intervalo siguiente o del intervalo que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, señorita, ¿quién me alzó la mano? Samantha. 2. 2, correcto, porque el intervalo siguiente es el intervalo que se encuentra de 300 a 305 y la frecuencia es 2. ¿Ya? ¿Qué creen que debemos hacer ahora, Anael? ¿Qué haríamos? Ya tengo los valores reemplazados. ¿Qué debo hacer? Por lógica. Sumar y restar. Correcto, realizar las operaciones matemáticas. ¿Por qué operación matemática voy a iniciar? Empiezo con esto, 295 más 5, o empiezo con lo que está dentro de esta expresión, dentro de este corchete. Derek. ¿Dónde están los corchetes? Gracias, Paul. Con lo que está dentro de los corchetes. Por lo tanto, Derek, ¿qué hacemos aquí? Derek. Profe, no A le ver. vale el audio a Derek. Ok, gracias. Camila Espín, ayúdame, por favor. ¿Cómo resuelvo entonces estas expresiones para poder trabajar? Camila. ¿Qué hago primero? Mira, tengo esto. Necesito resolver lo que está dentro de los corchetes. Debo trabajar o primero con el numerador o primero con el denominador. ¿Con cuál quieres trabajar? No se te escucha, Camila. Voy a cambiar de persona. Michelle, ayúdanos. Michelle Yamba. Ya. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar primero? ¿Con qué? Con los paredes. Tenemos que resolver esta operación de arriba y después con los paredes. Ya, de acuerdo. Entonces, 7 menos 4, ¿cuánto es, chicos? 2. 7 menos 4. 3. 3. Perfecto. Sheila, vamos con el primer paréntesis de la parte inferior. 7 menos 4, ¿cuánto? 3. Perfecto. ¿Y 7 menos 2, cuánto? 5. De acuerdo, gracias. 5. Perfecto. Tengo entonces la expresión en esto, que no está nada difícil de manejar. Una expresión súper sencilla. Le voy a copiar. Aquí está. Ahora, Victoria, ¿qué realizamos ahora?
¿Qué hacemos, Victoria? Sumamos el 3 más el 5. Ah, perfecto. Entonces vamos, el denominador. 3 y 5, 8. ¿Ya? Hasta ahí seguimos con la expresión, ¿ya? Ahora, pregunto, señor Lucero, si tengo esta expresión así, fijarás, señor Lucero, si tengo la expresión así, ¿qué hago primero? ¿295 más 5 o primero hago 5 por 3 octavos? 5 por 3 octavos. De acuerdo. Pero como yo voy a trabajar con decimales, no quiero trabajar con fracciones, 3 octavos sería ¿cuánto? Si es en este caso, si ustedes tienen por ahí una calculadora súper rapidísimo, que sería 3 octavos, 3 dividido para 8 es 0.375, ¿ya? Entonces ahora sí, ya tenemos esta expresión. Nos dijo el señor, ¿qué nos dijiste, Anthony, que teníamos que hacer ahorita? La multiplicación. Ya, multiplicación. ¿Qué multiplicamos? 0.375 por 5. De acuerdo, y eso me da el valor de 1.875. 875. Gracias, muy amable, muy bien, perfecto. Finalmente, sumar, nada más. Y fíjense que para la suma que debemos realizar, es más, no es ni necesario siquiera una calculadora. Así de simple. Y ya está. 2.95 más 1, perdón, 295 más 1, 296. 296.875. Correcto, ahí está la expresión. Y ese es el valor de la moda. La moda ha sido calculada, 296.875. Ahora, quiero saber si ese valor está bien calculado. De pronto yo me equivoqué al hacer una suma, una multiplicación. Puse malos valores, veamos. 296.85 se encuentra entre 295 y 300. Sí. Sí se encuentra. 296 el número que hay, sí está entre el 295 y el 300. Por lo tanto, es correcto. ¿Listo? A ver, repasemos. Vuelvo a explicar el ejercicio. Presten atención, un repaso súper rápido. Primero, tenemos la expresión aquí, esta expresión matemática o fórmula que nos dice cómo calcular la moda. Primer paso. En la tabla de distribución de frecuencias, yo busco cuál de estos intervalos tiene la frecuencia más alta. Aquí les busco. La frecuencia simple. Esta es la más alta, 7. Por lo tanto, voy a trabajar con este intervalo de aquí. Fijaráse, por favor, Anael. Prestarme atención. Voy a trabajar con estos elementos de este intervalo. Listo. Como ya sé con qué intervalo voy a trabajar, tomo la fórmula y reemplazo valores. Primer valor, límite inferior. Bueno, este es el intervalo. ¿Cuál es el límite inferior? Es este de aquí, 295. Más amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 300 menos 295, 5. Perfecto, le coloco aquí el valor. Multiplicado por f sub i es la frecuencia del intervalo. ¿Cuánto era? 7. Menos la frecuencia del intervalo anterior. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo anterior? 4. Fíjense que aquí estamos solo trabajando con este de ahí, con f sub i minúscula, ¿sí? Todo esto dividido para, otra vez, f sub i, 7, que es la frecuencia de nuestro intervalo, menos la frecuencia del intervalo anterior, que en este caso nuevamente es 4, más la frecuencia del intervalo, que es 7, menos la frecuencia del intervalo siguiente, ya no del anterior, sino del siguiente. Este es el intervalo siguiente, 2. Realizo los cálculos matemáticos y tengo esta respuesta, 296.875. Pero, por si acaso, voy a revisar si este valor está bien calculado. ¿Cómo me doy cuenta? Fácil. 296.85. ¿Se encuentra entre los límites del intervalo? Sí, porque este intervalo empieza en 295 y termina en 300. Y la moda es 296.875. Entonces, el ejercicio ha sido resuelto. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Difícil sacar la moda, obtener la moda o fácil? Es casi igual que el anterior. Sí, digamos que sí, pero incluso un poco más fácil. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí no me toca tomar
muchos valores. Lo único con lo que trabajo es frecuencias, límite y amplitud. No es más. ¿Ya? En la mediana, acuérdense, se utilizaban las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Ahí se utilizaban los límites, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es todo. La moda súper fácil de manejar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe,